¿Qué tal, amigos de toda la Argentina? Nosotros contentos de que estén aquí, como todos los domingos. ¿Se acuerdan cuando estas rejas las llamábamos puertas? Cuando estaban abiertas, cuando ustedes podían entrar y salir y nosotros también. Ahora las vemos siempre cerradas y muchas veces con un custodio adelante. La seguridad, nos dicen, el riesgo, el peligro. Un momento en el cual aparentemente el tema de la amenaza de lo que nos puede ocurrir y la realidad de lo que puede ocurrir se han convertido en una preocupación cotidiana. Ahora, ¿qué hay detrás de la inseguridad, del delito, de las tensiones sociales, de la violencia intrafamiliar? Un capítulo enorme y tratado generalmente muy superficialmente por los medios. La violencia, por lo menos una forma bien característica de la violencia, aquella que lesiona, que invade los derechos del prójimo física o psicológicamente, humillándolo, castigándolo, dañándolo. La violencia es el tema que vamos a tratar hoy. Vamos a tratarlo en términos de violencia social, violencia laboral, qué es aquello que la genera, cómo podemos hacer para enfrentarla, y vamos a dedicar un capítulo importante a la violencia doméstica, aquella que sucede entre los que conviven, aquella que sucede entre los que tienen las relaciones supuestamente más íntimas, sostenidas por el amor, marido, mujer, pareja, los padres y los hijos. Vamos a tratar de entender si esa violencia doméstica tiene algo que ver con la violencia social. ¿Tendrán estructuras similares? ¿Qué es esa cosa de naturalidad? Bueno, es lo lógico, alguien tiene que tener la fuerza, y frases de este orden que justifican lo que después deviene en tensión, violencia, rencor, resentimiento, y ya veremos cuántas cosas más. Tengo dos invitados, como son Atilio Borón y Carmen González, un politólogo y secretario ejecutivo de Flaxo, como es Atilio Borón, un abogado y una mediadora familiar como Carmen González, que se han zambullido de este tema y lo han trabajado, pero intensamente, y lo van a conversar y discutir con nosotros. Y tenemos informes valiosísimos para que podamos compartir en este programa, que lo que se propone es pensar. Antes de ir a la mesa, vamos al informe. Evidentemente, esto que se plantea sobre un modelo de exclusión tiene que ver mucho con la violencia, ¿no? Digamos, uno podría decir que en la Argentina sobran más o menos unos 14 millones de pobres, ¿no? Es decir, que sobran, que están fuera del sistema, no están integrados. Esto lleva a formas no solo de desesperanza, sino de desesperación. Tranquilo, que acá no pasa nada. ¡Ay! Manejé en el pelo costado. Deme la cartera, cera. ¿Qué van a hacer? La estoy robando. Deme los aros, los anillos, todo. A ver qué tiene acá. Bueno, mire para el costado. Dele, señora. Sáquese todo. No, no le voy a hacer nada, señora, por favor. Sáquese el anillo de él. La violencia que más registro es que ya hay tanta violencia que no me impresiona nada de lo que veo por televisión. Ahora la Argentina se parece más a los países de Latinoamérica, al estilo Brasil, Colombia, Venezuela, donde la violencia es de tipo social, ¿no? Es decir, son pobres contra ricos, ¿no? Ricos encerrados en countries con muchos guardias de seguridad, y pobres que están en las afueras de esos countries y que miran por televisión lo bien que viven esos ricos. Los robos en las calles, la violencia familiar, por la crisis, ¿no? La crisis económica. Bueno, una violencia que a mí me choca permanentemente son los chicos en la calle que no tienen para comer. Da la impresión que mientras que el chico que ayer nació en la cava tenga como único horizonte la delincuencia, el aspirar pegamento, el contagiarse SIDA y una situación familiar absolutamente horrorosa por la cual, digamos, esté obligado a pasar por una especie de infierno, bueno, la salida de ese chico seguramente sea saltarme a mí y en lo posible matarme, porque como la vida de él no vale nada, ¿por qué va a valer la mía? ¿Qué querés, el charro, no? Aquellos dos, esperando a alguno con el maletín del lado de la calle. Aquel está marcando puntos para una salidera. Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata.
Están, pero no están. Así que cuida el maletín, la valija, la puerta, la ventana, el auto. Cuida los ahorros. Cuida el culo. Porque están ahí. Y van a estar siempre, ¿eh? Chorros. No. No, eso es para la gilada. Son descuidistas. Culateros, abanicadores, gallos ciegos. Miromistas, mecheras, garfios, pungas, boqueteros, escruchantes, arrebatadores. Mostaceros, lanzas, bagalleros, pequeros, filos. Estoy aquí, como les prometí, con Carmen González. Gracias, Carmen, por estar, abogada, mediadora familiar, y con Atilio Borón, politólogo, profesor de la UBA, secretario ejecutivo de Flaxo. No sigo con los títulos porque si no se nos va el programa. El tema es la violencia. Y empezamos en este bloque, porque va a haber distintos temas ligados a la violencia, aunque vamos a ver cómo pueden articularse. La violencia cotidiana, la violencia social, la violencia delictiva, aquella que supuestamente nos tiene escondidos detrás de rejas, ya no presos, o sí, detrás de rejas que nos protejan, escondidos, ¿no? Con esta especie de nuevo segmento también poblacional que son los agentes de seguridad, los custodios, ¿no? ¿Cómo piensan desde el marco de ustedes, desde la irrupción de este modo de la violencia en la vida cotidiana de los argentinos? Yo le agregaría esto que estás diciendo vos. Esto de lo que estamos hablando es el espacio de lo público. Ajá. ¿Qué nos pasa cuando a veces entramos a las casas? Las casas desde los señores que son escruchantes o la casa del señor que vive en el country. ¿Qué pasa con la violencia que pasa de las puertas para adentro de esa casa? Creo que ese sería un tema interesante también de ver, sobre todo porque pensemos que nosotros los argentinos hace 20 años atrás no se hablaba de violencia doméstica, por algo será, es una cosa privada. ¿Te anticipo algo? En Sí. el tercer y cuarto bloque de este programa, con un informe muy fuerte que tenemos, vamos a meternos solo con esto, básicamente con Claro. esto. Pero igual podés traerlo, pero quiero decir que no es Yo que te nos lo traigo en hemos el sentido de que son creo que las dos caras de una misma situación. ¿Y ¿De una cómo misma situación? Claro, porque fueron entremezclando. Hace 20 años no hablábamos de violencia doméstica. Hoy hablamos de violencia doméstica, pero ya asociamos también con estos temas que estabas tratando previamente. Creo que eso es lo importante, el ver cómo ese deterioro que pasa en la calle va entrando también adentro de las casas y cómo va modificando las relaciones entre la gente. Claro, ahí lo que creo ser interesante ver es por qué la Argentina llega a una situación como esta. Esto me interesa mucho. Porque en este país antes no era así, digamos, la sensación de violencia que uno experimenta hoy en día en la Argentina, hace 20 años por ahí no la tenía, o 15 años, digamos, pensemos mediados de la década de los 80. Además de que no hubiera la sensación, no había la violencia. No había tampoco la violencia, no, claramente. Lo que pasa, yo creo, ahí tal vez uno podría decir una frase que puede sonar un poco rimbombante, pero que tiene un contenido muy fuerte de realidad, y es que la Argentina está en guerra civil. Digo, no está declarada, no hay dos bandos. ¿A qué te referís, tío? Y me refiero, acá se habla, recién decía Moreno en el reportaje, de que hay 14 millones de personas que están sobrando, entre comillas, en este país, que están excluidos, que no tienen perspectivas, chicos que nacen cuya única perspectiva es aspirar pegamento, contraer el SIDA, morir en un asalto. Digamos, eso no son 14 millones, pero hay un sector muy grande de la sociedad argentina que ha quedado marginado, que queda marginado, que es ignorado por los gobernantes que tienen una responsabilidad, es parte de la implementación del famoso plan de Martínez Dios del año 76, cuando comienza la dictadura militar, que dice que la Argentina es un país en el que sobra gente, ¿verdad? Y se pone en marcha una política tendiente a un exterminio, un genocidio, ¿verdad? Que yo diría hay dos grandes fases. Una primera fase que es la fase del proceso militar, el llamado proceso, la dictadura. Pero después sigue la misma política económica, ¿verdad? Persistentemente, con un pequeño intervalo en los primeros 3 años del gobierno de Alfonsín, donde se intenta cambiar el rumbo. Los mercados le declaran la guerra a Alfonsín, lo derrotan, digamos, en su tentativa de estabilizar la economía con criterios un poco diferentes, y a partir de ahí ha sido un tobogán enjabonado en donde cada vez más mercado. Esto vos lo limitás, esta teoría, o no sé cómo pensar, de la idea de como la gente que sobra o de una especie de marginalidad que va cada vez convirtiéndose en un segmento más amplio. ¿Esto lo vinculás a la Argentina o pensás que es una tendencia de lo que es el devenir
global. No, eso es una tendencia epocal del capitalismo que se da en todos los países, porque también la gente sobra en Estados Unidos y también sobra en Europa, ¿verdad? Y cuando digo sobra en Estados Unidos, por ejemplo, si uno mira bien las cifras de Sin desempleo... embargo, la población del desempleo en Estados Unidos es uno de los menores de los últimos años, y no menor de su historia. Hay una economía que progresa, tenés un consumo masivo, hay un país que crece en poder. ¿Cómo eso es el efecto Hollywood, eso es lo que se ve, esa es la apariencia, porque la realidad, cuando vos mirás las cifras del desempleo en los Estados Unidos, resulta que casi el 70% de los nuevos empleos creados en la década de los 90 son empleos a tiempo parcial. O sea, se acabó la época, cuando antes uno decía pleno empleo, era empleo de tiempo completo, 8 horas de trabajo completo. Ahora, 70% de la creación de empleos de la década de los 90, según un informe de la Oficina de Censos de los Estados Unidos, son empleos que no alcanzan en muchos casos a llegar al nivel de la pobreza que se establece en los Estados Unidos. Entonces, la violencia allá también tiene que ver con este fenómeno. Entonces, respondiendo a tu pregunta, este es un fenómeno epocal. O sea, el capitalismo en la época actual es un capitalismo que no tiene capacidad de incorporar a todos. Entonces, genera mecanismos de exclusión, y por eso las rejas, por eso las guardias de seguridad, por eso las cárceles. Mira, hay una investigación muy interesante hecha por un profesor, un francés americano, que demuestra que la cuarta ciudad de los Estados Unidos, después de Nueva York, Los Ángeles y Chicago, es decir, la población penal del sistema carcelario. ¿Cuál? La población penal, el conjunto de la población penal norteamericana, los que están en el sistema carcelario, constituyen la cuarta aglomeración urbana de los Estados Unidos. Entonces, evidentemente hay un tema, una violencia constitutiva muy fuerte. ¿Vos sabés que esto tiene algo que ver con lo que vos trabajás luego en lo que es la violencia? Yo en algunas cosas discrepo un poco con lo que decís en este sentido. Nosotros, cuando en el informe se decía nos pasa como a Latinoamérica, somos Latinoamérica, entramos por la puerta ancha. Somos tan Latinoamérica como Bogotá, somos Latinoamérica. Yo no creo que nos pasa como ingresamos y formamos parte. Y después, cuando uno toma las cosas de Europa, mira, yo justamente pensaba el otro día en Europa, un muchacho que conozco fue porque le pagaban el seguro de desempleo a intelectuales. Entonces este muchacho, profesor de piano, fue y hablaba con los demás intelectuales que armaron una revolución en la oficina de desempleos. Porque decía, hace 5 años que me están dando nada más que $1000. Un escándalo armaron los señores porque quieren seguir teniendo el seguro de desempleo. Si nosotros comparamos eso con la cava, y somos otra parte de la tierra, yo no me atrevo a compararnos ni con Estados Unidos ni con Europa, como, aunque sean la descripción acertada con respecto a las características del fenómeno, pero la cotidianidad nuestra es tan absolutamente distinta. La miseria acá ya está alcanzando unos portes de tal envergadura que yo me resisto a hacer comparaciones globales. En esto no lo tomaría como mediático. Empezó la polémica. Yo en ese sentido quería después también discutir con vos un poco, Atilio, qué es esto de la teoría del empleo parcial o de las nuevas leyes laborales como la marca de un retraso o de inevitablemente de un fracaso, ¿no? Probablemente estemos ante nuevos códigos, el asunto sea encontrar la alternativa, pero todo esto te doy tiempo para que me lo rebatas dentro de unos segundos, después del corte que nos vamos con esta imagen. Seguimos con la doctora Carmen González y con Atilio Borón discutiendo esto del tema. ¿Cuál es el tema? La violencia en el mundo de hoy. Atilio proponía la noción de el déficit severísimo de seguridad que implica que morirse de hambre, no tener un espacio donde trabajar, perder la identidad que implica ser reconocido por los demás como alguien que pertenece al mundo en el que vive. Con todas las variantes que ustedes quieran. Hizo una serie de paralelismos entre los distintos países que están en este momento trabajando la economía llamada, entre comillas, globalizada, y Carmen puntualizó calma, pero hay diferencias. Hay países donde hay seguro de desempleo,
hay países donde el individuo es respetado en su condición de profesional. No generalicemos tanto, dice Carmen, porque si no nos perdemos de pesquisar los puntos nucleares de cada cosa y no hay solución, ¿no? Claro, yo lo que un poco marcaba es que hay tendencias, evidentemente, y en América Latina y en la Argentina, que por supuesto se ha latinoamericanizado por completo, esto, porque este país y Uruguay eran algo diferente. Hace 20 años atrás uno podía diferenciar Argentina y Uruguay del resto, hoy en día ya no. El perfil nuestro, socialmente, sociológicamente, es nítidamente latinoamericano. Pero la gran pregunta, ¿por qué en Europa esto se da menos y de forma más controlada? Aunque de ¿Hay repente, menos violencia, por lo tanto, en Europa que en Latinoamérica? En general sí, hay menos violencia. Digo, uno puede salir a caminar por las calles de Florencia o de Madrid con más tranquilidad con que camina en las calles de Buenos Aires. Pero hay una cosa que, claro, explica esto. Allá todavía los sindicatos y los partidos de izquierda, los partidos populares, son muy fuertes. Y acá han sido arrasados en América Latina. Y eso me parece a mí que le ha dado al estado de bienestar y a esta noción de ciudadanía una consistencia que impidió que hubiera un retroceso como hubo en la Argentina o en otros países de América Latina. Bueno, pero ahí te diría que tiene que ver también con la dictadura militar. Nosotros tuvimos más gobierno militar, por lo menos los de nuestra generación, que gobiernos civiles. Y si seguimos sumando todo lo que tuvimos de gobierno militar, los comunicados y los golpes de Estado y los estados de sitio, vivimos en eso. Sí. Entonces el autoritarismo que venía de eso también es, para mi gusto, es la base de este tipo de violencia, porque había un señor que pasaba y te decía, se acabó, yo a usted lo mato, si no lo quiero más, por lo que fuere. No. Bueno, eso quedó como un germen en toda Latinoamérica, no diría que es solo argentino el tema, pero por eso en ese tipo de situaciones podemos decir lo que estamos diciendo. En Europa, ese estado de bienestar europeo, se puede dar los lujos de las democracias. Tendrán, el individuo tiene un rol y tiene derechos. Acá fueron tan avasallados los derechos individuales, por lo menos entre nosotros, pero en toda Latinoamérica, reitero, que cuesta más hacer entrar esa figura. La gente está acostumbrada a que no se le respete. Que sería el autoritarismo, el abuso, una situación la impunidad, de indefensión. la ausencia de derechos. El individuo entró en la indefensión. Eso es lo que tuvo que ver con la dictadura. Ahora, también hubo un caldo de cultivo para que esa dictadura llegara a ser, ¿no? Claro. Por supuesto. Y creo que la otra cosa es esto. No para justificar, para las dictaduras, que me parecen siniestras, está claro. Pero no entramos solamente en el periodo último del 76 para arriba. Nosotros veníamos salpicaditos, tuvimos gobiernos militares a diestra y siniestra. Ahora, yo diría lo siguiente, José y Carmen. No podemos olvidarnos que la Argentina y América Latina son el continente con más prolongada historia de dominación colonial del mundo. Esto es un dato interesante que está saliendo ahora en las investigaciones de antropólogos y sociólogos, porque si uno mira la historia, digamos, en los grandes bloques geográficos, ¿verdad? África, Asia, América Latina, ni Asia ni África tuvieron una historia comparable de dominación colonial de casi 4 siglos. ¿Te das cuenta? Porque África hubo algo de colonialismo en algunas pocas partes, en el litoral, mucho menos en Asia. Pero América Latina es por antonomasia el caso paradigmático de un continente colonial. ¿Y por qué traigo esto a colación de lo que decía Carmen? Lo colonial lo pones como paradigma de lo que sería una sociedad que tuvo que vivir sometida a otra, claro. sometida a un conquistador, a un conquistador que viene que domina. La idea del abuso, entonces, trayendo la colación de lo que decía Carmen, o sea, acá la vida humana siempre costó muy barata. Muy barata, digamos. La vida humana que venían los conquistadores, entraban a sangre y fuego, destruían un poblado precolombino y encima tenían hasta la propia bendición de la Iglesia Católica, con la salvedad del pobrecito, el obispo Bartolomé de las Casas, de Chiapas, nada menos. Mira qué cosa, ¿no? Ironía, el primer gran obispo español que se da cuenta de la matanza esa horrible que estaba ocurriendo en la conquista, dice esto no tiene nada que ver con el mensaje de Cristo, etcétera. Hace una denuncia, le va muy mal a Bartolomé de las Casas, pero deja ese texto memorable sobre las atrocidades del colonialismo. Entonces digo, desde esa época, desde comienzos del siglo XVI, cuando comienza la ocupación de la tierra en América Latina, la vida humana valió muy poco. Acá, digamos, valió siempre muy poco. Yo lo asociaría con que hoy vale muy poco para los, pues si somos 35, 34 millones, para los 20 millones que no están fuera del sistema. Que no están fuera. La vida de los otros 14 no les interesa demasiado a nadie acá. Porque si no, habría algún tipo de política con respecto a la salud,
habría algún tipo de política en serio con respecto a la educación y no a la destrucción ¿Pero qué supones? de instituciones ¿Vos que suponés fueron... esto hace suponer como una verdadera indiferencia? Porque si no estaríamos entrando ahora en un terreno donde suponemos a una parte del mundo indiferente respecto al destino de la otra, a esa nueva forma de crueldad que se llama indiferencia, ¿no? ¿Podemos llegar, tu afirmación apunta a esto Yo directamente? pienso que hay indiferencia, porque si uno se lo plantea, pongámoslo, uno siempre es subjetivo y analiza desde uno. Si yo me lo planteo, ¿qué pasa con todos los demás? Y para mí es un tema muy angustiante. Yo no veo lo mismo que sea angustiante para los gobernantes, porque siguen tranquilamente sus rutas, siguen sus políticas. No es angustiante. Es decir, vos no sentís que este país está en el estado de emergencia en que debería estar con el tema educación y con el tema salud. Yo no lo siento al país en emergencia como debería de estar. Pero la gente Lees sí. ayer que el 22,5 de los medicamentos que se venden en este país están adulterados o falsificados o no tienen efecto como agua de la canilla. El 22 y pico % matas en la investigación y vos te enterás que el 22 y pico % de los medicamentos que se toman son para tirar a la basura, alegremente. La gente hace un esfuerzo, los compra, los paga. Total es lo mismo, no está tomando nada. Entonces, eso es terrible, eso tiene que ver con la salud de un país, eso es indiferencia. Porque ¿quién los vende? ¿Cómo se comercian? ¿Qué pasa que no controlamos que lo que se venda sea lo que te estás comprando? ¿O es un país donde o en todo caso una situación en la cual las instituciones que tienen que funcionar para proteger de ese tipo de situaciones no funcionan? Bueno, digamos? nosotros hemos hecho Ahí un tendría esfuerzo. digo por lo que vos decías, Claro. como que esta idea de ¿a qué llamamos un Estado eficaz? Supuestamente hemos tenido la idea de que un Estado eficaz es un Estado pequeño, nos han dicho, pero no alcanza con que sea pequeño, tiene que tener una posición activa. Allá en Europa y en Estados Unidos no es pequeño, Mira, no es hay para toda nada pequeño. una mitología que se ha construido en los años 90 en donde, digamos, el gobierno y algunos funcionarios que eran funcionarios antes siguen siéndolo ahora, ¿no es cierto?, han planteado la importancia de un Estado pequeño y todo lo demás y que hay que desmantelar el gasto público, reducir el gasto público, desmantelar agencias. Pasa lo que dice Carmen, entonces no tenemos control de medicamentos. Bueno, se desmantela el país. Se desmantela, el claro, Estado, y pagamos ese precio. No tenemos entonces agencias de control, entonces no hay control de alimentos, no hay control de medicamentos. La violencia tiene que ver no solamente con la indiferencia, no tiene que ver también, yo creo, con el miedo. La idea de la miseria potencial que amenaza, yo creo, y ahí a los segmentos empieza a expandirse esto, ¿no? Ya cada vez más gente se siente como peligrosamente amenazada por la miseria. Esto genera defensivamente violencia. Algo de esto, dicen algunos, que tiene que ver con lo que pasa en las canchas de fútbol. Por ejemplo, escuchá lo que dice Sebrelli, 30 segundos. Bueno. Las explicaciones de la violencia en el fútbol o en el rock, por ejemplo, los defensores dirían que es una forma de catarsis, que evita que esa violencia sea llevada a el plano cotidiano. Los violentos en el fútbol no son por ello menos violentos en la vida cotidiana, digamos. No hay una descarga que después produce una tranquilidad en el resto de la vida. Acá quería tomar dos puntos. Una de ellas, esta idea de lo que se ha convertido en casi como en algo natural para muchos acerca de las irrupciones de violencia, ¿no? Ocurre violencia en las canchas de fútbol, ocurre todos los domingos, y esto aparentemente empieza a ser tolerado, entre comillas, por más que digamos qué barbaridad. Y lo otro que ese Sebrelli que me pareció interesante es los que creen que hay como espacios en los cuales la violencia se descarga y punto. Ya el resto permanece como si fuera un microlaboratorio donde se descargan las tensiones y después se sale a la calle a vivir tranquilo, en Yo creo que solidaridad. al contrario, te entrenás para poder hacerla más fuerte cuando salís a la calle. Exactamente. Lo haces con más entusiasmo cuando salís a la calle después de
eso, porque estás con todo un movimiento, vos calculás cuando es el caso de Barrita, cuando es condenado, porque era que mataron a un señor cuando salían, lo esperaron para matarlo con el camión. No salís a la calle y te quedas manso y te vas a tu casa como que tuviste una sesión de sauna. No. Y eso va debilitando los lazos, las articulaciones sociales, va generando desconfianza, nos va convirtiendo cada vez en menos comunidad, nos vamos retrayendo y aislando y vamos eligiendo la violencia también como respuesta. Pero esto, quiero que después del corte lo sigamos hablando y vayamos viendo cómo se mete dentro de esto el tema de la violencia doméstica, con unos informes que valen la pena. Y nos vamos con esta imagen. Farmacias. El ANMAT es la Asociación de Medicamentos y... Seguimos aquí en El Filo de las Ideas, Carmen González, Atilio Barón, discutiendo el tema de la violencia. Nadie duda, naturalmente, en catalogar y definir como violentos ciertos episodios delictivos o los episodios delictivos, episodios criminales, episodios terroristas en el mundo. No dudamos o ponemos bastante de acuerdo en muchas de las causas que provocan esta violencia, desde el desmantelamiento de una estructura comunitaria, desde la miseria, desde la desesperación, desde las frustraciones, desde la falta de control institucional para que la comunidad funcione como debe, ¿no? Recién me comentaba Atilio Borón que cuando hablábamos acerca de instituciones que controlan, cuántos en muchos países desarrollados tienen instituciones celosísimas para ir cuidando a la comunidad que pertenecen en último término. Pero no es tan fácil a veces ponernos de acuerdo en llamar y diagnosticar y definir como violencia cosas que ocurren de puertas para adentro, cuando en realidad lo son. A veces no están protegidas ciertas mujeres de sus maridos golpeadores. Los chicos parece que tuvieran que soportar a veces el abuso de los padres sin que hubiera un espacio en el cual poder defenderse o ser defendidos. ¿Cuál es la sociedad que de algún modo legaliza, entre comillas, esta asimetría en lo cual por la fuerza algunos someten y lastiman a otros? Miren un informe y lo escribimos en la mesa. A ver, Claudio. La violencia que se vive dentro de los hogares y en las relaciones interfamiliares, en realidad no tiene su origen en la violencia que se vive en general en el ambiente público y en los problemas que tienen que ver con la falta de trabajo, con el empobrecimiento. Don't be silly. Your father and I need some time alone to work things out. Oliver, these people are my clients. You are messing with my business. I have the food editor from the Post out there. I would never humiliate you like this. You're not equipped to, honey. La violencia que se expresa en las relaciones familiares tiene que ver fundamentalmente con una situación de desequilibrio de poder entre los integrantes de la familia. Det, der viste sig at skulle være meget farligere, det var, når far skulle i bad. Jeg ved ikke, om I kan huske, at far skulle altid i bad. Når han skulle det, så tog han Linda og jeg ind på hans kontor først, sjovt nok. Der var lige noget, han skulle ordne først. Og så låste han døren og trak persiennerne ned og tændte noget lys, fint skulle det være. Og så tog han skjorten af og sine bukser, og det skulle vi så også gøre. Og så lagde han os på den grønne briks, som nu er smidt ud, og voldtog os, udnyttede os, seksuelt havde sex med sin kæresmå. Ja.
Además, la violencia se aprende y se transmite de generación en generación. Y los chicos que viven situaciones de violencia, aunque ellos personalmente no sean los golpeados, si se estudia sus características de personalidad o su conflictiva, dan el mismo resultado que aquellos que son víctimas directas de los golpes o de los malos tratos o de las humillaciones permanentes. Violencia, puertas para adentro. Tema que has trabajado, bueno. Mucho y que realmente me parece importante que en las películas se haya empezado a ver, porque en esta película del Dogma, cuando tratan el tema del abuso, es un tema que lo vemos bastante cotidianamente, el tema del abuso sexual, y ahí sí, ejemplificador, no hay clase social que podamos decir es abarcadora, ¿eh? No podemos ni siquiera meternos con la violencia social en eso, decir, bueno, como están más pobres pasa esto. No. En general puede pasar en cualquier clase social, y justamente a los que tengo acceso yo, que los veo en mi estudio y que es la gente que viene a verme, son las clases media alta. Entonces los individuos los seres humanos que abusan de sus hijos, sean hombres o mujeres los abusadores, y abusan también de los niños y de las niñas por igual, porque para el abuso el niño hasta los 10 años es tan sometido como la niña. Esa relación después ya es como que para la situación y se vuelca más a las niñas. ¿Después de los 10 años? Sí, pero hasta los 10, varón y mujer es exactamente lo mismo para el abuso. Para el abuso sexual también está el abuso físico, el de los golpes, está el abuso psíquico, el torturar a un niño, hasta volverlo absolutamente loco. Entonces ahí vos te vas preguntando si esto pasaba antes. Yo creo que sí pasaba, que estaba tapado. Te estoy hablando de antes, 100 años atrás. Estaba tapado, bueno, se fue como, por muchas causas, se fue como ampliando, se fue haciendo más generalizado y seguía estando tapado. De 20 años para acá, en general en la Tierra, salió este tema. Ahora hay una sociedad que de algún modo presta atención, no solamente en la Argentina, en el mundo en general, presta atención a esto y tiene conciencia, empieza a tomar conciencia de la complicidad que la indiferencia provocaba, ¿no es así? Nuevamente había como un intento de cerrar los ojos o de minimizar la violencia desaforada, ¿no?, que se producía puertas para adentro, con resultados no solamente como violaciones, lo que dijiste muy bien, Carmen, el abuso que termina provocando desde enfermedades psíquicas, físicas, orgánicas, que terminan con la muerte misma de la persona, hasta la locura. Claro. Pasando por las formas de rencor y resentimiento que nos llevan después a la violencia social que muchas veces vemos, que tiene que ver con esa violencia difusa que parece no reconocer un objetivo en particular, pero tiene que ver con una cantidad de odio y de muerte que alberga dentro del alma, que es tremenda, ¿no? Ahora parece que la sociedad se despertó a esto en el mundo. Por eso se despertó. Hay que ver si tiene mecanismos efectivos de prevenir esa violencia doméstica, porque ahí lo que decía Carmen es muy cierto. Como está puertas adentro, hay todo un alegato en favor de la privacidad, y entonces me parece a mí de lo que se trata es de que ese tema ingrese en la agenda pública y que, por ejemplo, no haya impunidad para aquel que ejerce la violencia doméstica. ¿Y la hay? Bueno, en este momento está más sancionado. Te digo que yo que hago familia y que en la capital federal, que cuenta con la 24.417, la ley nacional, yo te diría que está tocado. Pero hay un tema que para mí es perlita en esto, que me gusta ponerlo, porque, vos me dirás, ¿qué tiene que ver con la violencia? Bueno, la falta de pago de los alimentos. A vos te salen, la gente no paga, claro, el 95% de los niños en la Argentina están en manos de las madres, por lo que fue, porque como sociedad lo hacemos así. Está creciendo los padres que piden la tenencia de sus hijos, pero en general lo tienen la madre, podríamos decir en la gran mayoría. Entonces el individuo, una vez que se retiró, yo siempre digo, el argentino no es que no paga alimentos, solo paga los alimentos de la mujer con la que se acuesta, que no, generalmente no es la madre de sus hijos. Entonces le paga a la segunda, como a ella tampoco le paga el señor. Van haciendo como un carácter transitivo en el pago de los alimentos, pero vos te das cuenta que nunca son los adecuados a la persona que los precisaría, que sería el propio hijo. Y entonces todavía está el no te metas, porque la ley es mala,
las sanciones son prácticamente indiferencia, no hay una buena instrumentación. No y le todo el pasa mundo te nada dice, que no pasa los alimentos. Exactamente, no le pasa nada. O sea, hay que no paga los impunidad alimentos. también. Impunidad, Hay una claro, impunidad muy fuerte que a mí me preocupa mucho. Y está el individuo que en una audiencia te dice, y bueno, si ella no lo puede mantener, que me lo dé a mí, que yo estoy muy bien para mantenerlo. Y vos decís, ¿por qué no paga los alimentos que tiene? Ah, no, yo los alimentos no los puedo pagar. Pero si me llevo al chico, le doy todo. Entonces vos eso lo sentís como con algo que quería asociar con el bloque anterior, que es cómo se ha venido dando la falta de solidaridad en nuestros países. La solidaridad se perdió, y hasta en eso se pierde, que la gente, el señor diga, bueno, yo no lo voy a pagar, no tengo, se va con el BMW, que es del secretario. Vos ves ese tipo de cosas y las ves con tus ojos. Bajan de la audiencia y el individuo tiene estacionado en la puerta del tribunal un coche, no, me lo prestaron. Entonces vos decís, hay una falta también de solidaridad social en esta sociedad con este tipo de temas, para que, bueno... ¿No tiene que ver a lo mejor, Tillo, con que los argentinos tenemos que tomar plena conciencia de que no hemos terminado de conformar una comunidad, que seguimos habitando una misma geografía, pero no hemos terminado todavía de articular deberes y derechos de un modo que nos constituyan en comunidad y por lo tanto en solidarios? Yo creo que sí tenés razón, pero eso va en contra de la prédica de que tiene ya 20 años, que dice que la Argentina en realidad cada cual tiene que arreglárselas por su cuenta. Pensá que la señora Thatcher, cuando en el apogeo de su gloria y de su poder en la mitad de los 80, después de la guerra de la Malvinas, un periodista británico le preguntó, bueno, pero usted no se da cuenta de que lo que está haciendo con sus políticas es lesionar gravemente a la sociedad inglesa. La respuesta de Margaret Thatcher fue decirle, señor, no existe la sociedad. Existe Juan, Pedro, María, Carolina. La sociedad es un concepto anticuado, no existe. Y fíjate que eso en la Argentina ha pegado muy fuerte, porque cuando vos ves que se dice que en la Argentina en realidad ya no es más un país, es un mercado. Los países de América Latina ya no son más países, no son más naciones, son mercados. Mercados están formados por individuos. ¿Los países desarrollados sí son países? Y ellos se llaman a sí mismos países todavía. Tienen un proyecto nacional, un proyecto, una identidad, pero para nosotros lo que se ha instituido es la teoría de que somos mercados emergentes. ¿Cómo está América Latina? Bueno, los mercados emergentes están así o asá, han subido o bajado. Ahí no hay solidaridad posible. Antes de ir a esto lo voy a discutir, voy a leer tu libro sobre mercados y democracia, te lo agradezco entre paréntesis, vamos a meternos con todo eso y por ahí lo vamos a discutir en otro momento. Pero quiero después del corte que hablemos un poquito ¿qué lugar ocupa el espacio y la autoridad, entre comillas, que en el imaginario argentino le damos al hombre y a la mujer para que ocurra lo que es la violencia doméstica y para que haya esa indiferencia, entre comillas, o complicidad en denunciarla y castigarla? Pero luego del corte nos vamos con esta imagen. Living life in peace, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Seguimos con Carmen González y Atilio Borón, tema la violencia. Estábamos hablando de la violencia doméstica y yo preguntaba, ¿tiene algo que ver la violencia doméstica con una supuesta prioridad que le da la sociedad argentina al hombre? Una especie todavía de teoría machista latente que generaría esta simetría, Más que eso, es todo un patinaje de roles que fueron de un lado para el otro en los últimos años, en la tierra en general, pero acá, con la crisis más. Es muy frecuente que en el sector popular la que pueda conseguir trabajo más fácil sea la mujer, haciendo changas que el hombre. Y el hombre, al quedarse en la casa, difícilmente realiza las tareas domésticas. Entonces se produce todo un lío, toda una confusión.
la violencia para reafirmarse, para vuelta. Y la mujer poder es la que dice tener- que tiene que soportar, supuestamente una ideología en la cual la mujer es aquella que tiene que sostener el hogar, tiene que dedicarse a soportar, no hay una mentalidad... Bueno, en la pero cual- aunque sea reiterativo lo que te dije de los alimentos, a todo el mundo le dice, bueno, si tenés los chicos, críalos vos, es tu problema. Es como si los chicos no fueran los futuros ciudadanos del país. Claro. Es decir, Tal cual. que a mí lo que me preocupa es eso, porque por un lado están las políticas individuales, esto es derecho privado puro, pero a mí me preocupan las políticas de Estado. Aunque parezca loco, yo sigo propugnando que tendría que haber un proyecto desde el Estado de pagar alimentos cuando hay algún tipo de problemas. Y después ver cómo se recuperan. Pero alguien tiene que hacerse cargo, y ese alguien es el Estado, como pasa en otros lugares de la Tierra. El Estado de una nación que la constituimos todos los ciudadanos. Pero ¿no? por Porque si no supuesto, terminamos con creyendo los que no fondos formamos parte públicos. del país. No, ¿no? claro. Tenemos que tener algo más Lo que que fondos pasa- públicos para, la deuda, para pagar la deuda nada más. Claro, Tal cual. lo que pasa es que como Estado, digamos, los argentinos nos sentimos totalmente alienados porque sabemos que las instancias de conducción del Estado, que es el gobierno y fundamentalmente el gobierno nacional, se desvela por atender las necesidades de los mercados y no la de los ciudadanos. Fíjate que en este contexto de violencia que hemos visto documentadamente acá en el programa, ante una situación de emergencia social como esta, la preocupación excluyente del gobierno es calmar la ansiedad de los mercados, cuando en realidad... Pero la idea no es que si los mercados no quedan calmos, hay una desorganización económica que no hay con qué Mira, sostener nada y prete- viene un estallido social. No, esos son cuentos y insostenibles. Mira, por empezar, por definición, calmar a los mercados equivale a probar matemáticamente la cuadratura del círculo. Por definición, y psicoanalíticamente hablando, así como el deseo es inagotable, los mercados son incalmables. Ningún mercado se calma. Cualquier gobernante que pretenda gobernar calmando los mercados ha perdido totalmente la brújula. Señor, por definición los mercados son erráticos, irascibles, volátiles, Pero existen. impredecibles. Existen, pero Y se tienen los- fuerza. Sí, pero vos tenés mucha más fuerza. ¿Sí? Pero por supuesto, lo que pasa es ocurre como ocurre con esas personas que no saben que tienen la fuerza o no la quieren ejercer. Muchísima más fuerza. Lo que pasa es que acá hay un tema que es complicidad de los gobiernos con la dinámica loca de los mercados y con los beneficiarios de esta dinámica loca que hacen que la sociedad estalle en esta crisis de violencia. O sea, pero esto No es un- muy blanco-negro. no, no es para nada blanco-negro, es perfectamente posible. Escúchame, vamos por un ejemplo. Países como la Argentina, ¿no es cierto? Decía Carmen recién, estamos destinando una partida Tenés enorme. un minuto, si dejamos después un minuto acá. ¿no? Una partida enorme al pago de la deuda externa. Bueno, muy bien, se sabe perfectamente bien de que aparte de hacer eso, la Argentina, suponete, podría decir, bueno, vamos a mejorar las bases tributarias del Estado, una vieja preocupación de Alberdi, y hacer que el sector social más alto de la Argentina, estoy hablándote de la cúpula del 3 al 5% que se ha enriquecido fabulosamente en estos 20 años, empiecen a pagar algo de impuestos, un poquito. Acabar con esa especie de manirrotismo que les permite hacer lo que quieren a ellos, mientras que la sociedad sucumbe privada de cosas más La evasión, elementales. ¿no? Pero, ¿qué te parece? Claro, yo creo que eso es fundamental. Carmen, Bueno, ¿te gustaría concluir con algo? Sí, si eso sucediera, seguíamos en la teoría, en las utopías, pero creo que es importante poder hacerlas, porque si no, directamente ya nos ahogamos. Es que no ya el tenemos agua nos viabili- tapó. no ya el tenemos agua nos via- tapó. ¿Y qué lugar ocupa la educación en esto? Pero por eso, la educación para mí, la educación, la salud y la viabilidad de vida de los futuros ciudadanos. Los países europeos tienen el drama que están llenos de viejos y que en 40 años más van a ser países de viejos. Nosotros vamos a ser países de anémicos, vamos a ser países desnutridos, países de carenciados. Eso es, ¿quién va a ser nuestro futuro? Dentro de 40 años, estos 14 millones, ¿cuántos niños hay? Estos van a ser los habitantes de este país. Estos van a ser nuestros futuros gobernantes, señores. Pensemos que este es el futuro de la Argentina. Les cuento algo que, antes de despedirlos, que también aprovecho para contárselo a nuestro público. Estamos preparando con la producción 2 programas muy, muy jugosos, muy, muy importantes. Uno dedicado a la salud, en el área preventiva, terapéutica y de rehabilitación, a la salud como columna vertebral de la sociedad en la que vivimos, con informes que son realmente, lo estamos ensayando, van a ir dentro de un mes más o menos esto, y otro sobre un tema que acá queda olvidado, que es quién es, qué busca, qué lugar de responsabilidad social tiene, cuál es el proyecto del empresario en la Argentina. ¿Qué llamamos filantropía empresarial? Algo que parece tener una cierta Acá no difusión en existe el eso mundo. casi, ¿no? ¿Y qué lugar y qué esperanza tenemos respecto a los empresarios, a nuestros empresarios en esta Argentina de la que forman parte y de la que de algún modo son partícipes sustanciales?
¿Van a verlo esos dos programas? Sí, Por supuesto. Carmen González, muchísimas gracias por haber A vos. estado aquí, a vos también, a Tilio Borón. Y luego de un corte, volvemos. Hemos hablado de la violencia en relación con el abuso, con el autoritarismo, con la arbitrariedad y con la ausencia de control. ¿De qué control? De aquello que permite que una sociedad devenga una estructura comunitaria sana y progresista, vale decir que tenga lazos solidarios y que la confianza reine entre aquellos que lo constituimos. Tenemos que ocuparnos de las urgencias, pero por favor no nos olvidemos de las cosas importantes, que no es lo mismo. Y no nos olvidemos que la violencia tiene que ser enfrentada en 3 ámbitos específicos y bien claros. El preventivo, donde combatiendo la miseria, generando alternativas educacionales válidas para el mundo de hoy. Salud, sí, la salud de los ciudadanos que nos permitan de algún modo pensar en un futuro, tener un futuro, creer en un futuro. La acción inmediata, cuando la violencia tiene lugar, cuando el acontecimiento ha tenido ya ha acontecido la situación violenta, poder tener e implementar como se debe la ley y poder actuar debidamente. Y el tercer ámbito, no dejemos para los que vengan, para el futuro, aquello que es sustancial si queremos recrear una sociedad fértil, y es la rehabilitación. Y este es un tema que les prometo que en algún momento va a ser un tema central de este programa. Gracias y hasta la semana que viene.